Una vez más, hermanos, Dios me los bendiga a todos en este día de hoy. El tema de esta mañana es, hermanos, no recibir la gracia de Dios en vano. En los tiempos de la iglesia, cuando se inició, en aquellos tiempos, y es cuando Pedro dio aquel sermón el día de Pentecostés. Ahí fue cuando comenzó prácticamente la iglesia a formarse. Y una de las grandes cosas, hermanos, que hicieron los primeros cristianos, no solamente recibir el mensaje de Dios, sino que también en mantenerse en la perseverancia de lo que ellos habían sido enseñados. Y una de las cosas fue esto, de no caer en el error una vez más, a pesar que uno está en la gracia de Dios. Y esto, hermanos, ha pasado a través de los años, donde la palabra de Dios ha caído en manos de personas que no tienen escrúpulos y han cambiado el orden divino de Dios. Dice aquí, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es que el pecado lo desvía de la presencia del Señor. Y podemos entrar nosotros en varias categorías en qué forma estamos pecando ante Dios. Una sería la conducta moral, los inmorales, que no tienen freno en cuanto a sus deseos carnales. Esos son actos de desobediencia. También en la forma de hablar deshonestamente. Deshonramos a Dios con nuestras palabras. La mentira es una de las partes y artes del mundo del pecado. Gente que tiene el arte de mentir solamente por mentir, y sabemos de que todo lo que mienten pues no pertenecen a Dios. También tenemos nosotros la forma de vestirnos. El mundo tiene su estilo, pero Dios, el pueblo de Dios tiene también su forma de vestirse en cuanto se hace la diferencia de aquellos que están sin Dios en el mundo y aquellos que somos los hijos de Dios aquí en la tierra. Pablo dice, hermano, así como embajadores en nombre de Cristo, para poder llevar el mensaje de Dios, para poder llevar aquella pequeña luz que está en aquella persona llena en tinieblas, poder llevar como embajadores de Dios, como personas que representamos en la tierra lo que está allá en el cielo. En un mundo que se pierde constantemente a través de la obra de Satanás, que es prácticamente el príncipe de las tinieblas, y encima de todo eso reina en este mundo, hermanos, y la obra de él es engañar a la humanidad. La gracia de Dios, hermanos, se hace posible a ser reconciliados con Dios a través del Evangelio. A través de la palabra de Dios nosotros podemos encontrar ese reencuentro con nuestro Dios y podemos tener de nuevo esas bendiciones, esa felicidad que Dios derrama constantemente a aquellos que somos obedientes a Dios. Pero esa gracia, hermano, puede ser recibida también en vano.
Y la pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo es posible que yo pueda recibir la palabra, la gracia de Dios, y puede ser aquello en vano también? Uno, por tener comunión con las tinieblas. Aquí mismo en 2 Corintios capítulo 6, en el versículo 14, no os unáis en yugo desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Y esta parte, hermanos, es especialmente cuando uno busca la otra parte del complemento del hombre o en la mujer. Qué hermoso es las familias cuando saben escoger y buscan a un miembro de la misma fe de la iglesia. Amós dice en el libro antiguo, caminarán dos si no están de acuerdo, dice el profeta. Es necesario, hermanos, que cuando llegue el momento de nuestros hijos, que la gracia de Dios que ha sido derramada en ellos y en nosotros, no la hayamos recibido nosotros en vano. Y no hemos enseñado a nuestros hijos de que deben de buscar a la persona que les va a llevar o les va a ayudar a irse a la gloria también. Un cristiano con otro cristiano. Pues dice aquí todavía, Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tienen las tinieblas con la injusticia. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros actuamos, cuando nosotros decidimos y no hemos llevado en oración nuestras necesidades al Todopoderoso, cometemos los errores comunes. Mi hijo se casa con una incrédula, con una persona que no cree en Dios, que una persona que no tiene respeto a los principios bíblicos. Mi hija se casa con un incrédulo, un hombre que no tiene respeto hacia nada, especialmente a lo que se le llama Dios. Es ahí donde nosotros recibimos la palabra de Dios y la ponemos en vano, porque no la llevamos a cabo. Qué triste condición es. ¿A cuántas personas mi esposa y yo no hemos visto matrimonios mixtos? Hoy se les llama mixtos. Matrimonio donde el incrédulo con la creyente, la hermana cómo sufre penalidades, hermanos. Es un mar, una vida de sufrimiento. Queriendo tratar de convencer a su esposo a que venga a los pies de Cristo. Y los años pasan encima de esta persona, hermanos. Los hijos crecen, llegan a los 18, 21 años y es una familia quebrantada en sí. ¿Qué tan difícil es obedecer el llamado de Dios? Y que la gracia de Dios, hermanos, se cumpla en nuestra vida constantemente por nuestras oraciones, por nuestra obediencia hacia nuestro Padre espiritual. No es por jactancia, hermanos, lo que voy a decir. Pero yo también fui soltero hace un tiempo. Y le doy gracias a Dios todos los días de mi vida por la mujer que Él me puso en mi camino. Y fíjense las distancias. Ella en El Salvador, yo aquí en San Francisco. Pero cuando Dios tiene los planes, hermanos, y uno se mantiene en la oración, en la perseverancia, Dios hace los vínculos para unir a estos dos. En uno de mis viajes de solteros,
fui a El Salvador. Allá surgió el flechazo, como dicen por ahí, va. Me enamoré. Y ella de mí. Y después quedamos con aquella semilla. Quiero verla. No, si le cuento la historia, hermano, vamos a quedar aburridos, ¿no? Las llamadas telefónicas y todo eso, los gastos y todo eso. Viajé como unas 8 veces en menos de un año. Ay, ¿para qué les cuento? Pero qué gran bendición es cuando Dios escucha la oración de uno. Y qué gran bendición cuando las dos partes caminamos juntos en la obra de Dios, los dos. Dios, hermanos, si le ponemos todo en sus manos, y en verdad lo que le pedimos a Dios es lo que en verdad nosotros queremos, Dios mueve todo lo que es posible en uno para hacerlo posible. Así que la gracia de Dios, hermanos, podemos hacer la pregunta, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es recibida como a través de enseñanzas humanas, sino conforme la palabra de Dios y las bendiciones de Dios. Hay ejemplos bíblicos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo acerca de cómo se derrama la gracia de Dios de aquellos que hemos obedecido al Señor. De hecho, hermanos, nosotros tenemos en este himnario un canto y le entonamos nosotros, y es el 232. Se llama Sublime Gracia. Dice, voy a leer alguna de las estrofas donde dice: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro, yo perdido, y me halló, dice. Vemos aquí la gracia de Dios que tuvo sobre aquel que estaba perdido en el mundo, buscando en su corazón en las profundidades que se encontraba del pecado. Dios lo llamó a él y la gracia de Dios se reveló en él. El mundo del pecado, hermano, no es un mundo de felicidad. No es cuando usted le celebra el cumpleaños a su niño. Hay alegría, hay cohetes, hay bombones, hay no hay qué, lo que usted, pastel y todo eso. Pero una vez la gente se va, ¿qué es lo que queda? Basura. Dice estar limpiando todo lo que todo el mundo dejó, sacar la basura y todo. Y la felicidad se fue. Uno queda contemplando al pequeño, pero en verdad la felicidad ya se fue. Pero cuando uno es reconciliado en Dios y que Dios le ha perdonado todos sus pecados en uno, la gracia de Dios se mantiene ahí, hermanos, mientras que uno se mantenga en obediencia con Dios. Esto es algo que el mundo no lo conoce. Pero lo que hemos recibido el mensaje de Dios y nos hemos bautizado para el perdón de nuestros pecados, hemos nacido como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice que todas las cosas son nuevas y todo lo que quedó atrás, quedó atrás. He aquí que todas son nuevas, dice el Señor. Y mi relación con Dios se inicia en ese momento. Dice aquí en la estrofa 2, dice, su gracia me enseñó a temer mis dudas, ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mí, a mi ser, al dar mi corazón, dice. Cuando nosotros entonamos este canto, hermanos, esperamos hacerlo con esa devoción y entendimiento que Dios nos da a nosotros, o la comprensión de parte de uno. Pero esta es la gracia de Dios.
La gracia de Dios es otorgada al hombre a través del Evangelio. Somos salvos a través de la gracia de Dios. Dice en el libro de Efesios capítulo 2 en el versículo 8. Vamos a irnos a Efesios capítulo 2 en el versículo 8. Dice de la siguiente manera, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. En otras palabras, cuando uno es bautizado, hermanos, y sale en las aguas del bautismo, surgen muchas cosas. Una, que todos mis pecados han sido borrados. Ya no tengo ningún pendiente ante Dios. Segundo, el don del Espíritu Santo, según Hechos 2:38. Tercero, la gracia de Dios mora en nosotros. Según Apocalipsis, el nombre de nosotros está inscrito en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los que permanecen en ellas? Somos los redimidos en Cristo, que a través de las tribulaciones, a través de las aflicciones, somos nosotros renovados según la palabra de Dios, para ser más fuertes, para fortalecer nuestras debilidades. Tenemos que ponernos a prueba de fuego, para poder salir adelante, hermanos, con la frente en alta, de que lo que a mí me pasó, lo supe llevar conforme de la mano de Dios. Y no me solté para nada en ellos. Y vemos qué tan importante es, hermanos, estar bajo la gracia de Dios. Estamos firmes en la gracia de Dios. No estamos nosotros, digamos, en medio de la gracia de Dios. Es necesario estar firmes en el Señor. Dice aquí, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 5, en versículo 2. Vamos a irnos a Romanos 5, en versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestros hermanos en el principio de la iglesia, hermanos, tuvieron que estar ellos firmes en contra de la amenaza de la iglesia y la doctrina de Cristo. En aquellos tiempos, nuestros hermanos que así han sido enseñados por los apóstoles, prácticamente había entre ellos mismos problemas entre los mismos judíos. Uno de los problemas era que querían traer la circuncisión, ser parte del cristianismo para los judíos. El apóstol Pablo y junto con otros apóstoles se opusieron a esa idea. El apóstol Juan tuvo que también batallar con otras ideas. Segunda de Juan nos encontramos nosotros. La idea digamos, ¿cómo se llama esta idea? De que el cuerpo peca, pero el espíritu no. Sin embargo, Juan tuvo que luchar contra esa idea. O sea, en otras palabras, la iglesia ya estaba siendo amenazada por las puertas del Hades, o sea, por la potestad de las tinieblas, en contra de la iglesia. Pero vemos nosotros, hermanos, que los hermanos tuvieron que perseverar en la obediencia de la palabra de Dios para sí, la gracia de Dios no haya sido recibida en vano. Hoy en día, hermanos, según la clase que tuve con mis amigos, vivimos, hermanos, en un mundo lleno de
pensamientos equivocados. Les digo yo a ellos, podemos hablar todo un año acerca de la diferencia de las doctrinas de muchos grupos religiosos y no vamos a terminar de hablar de ellas. Cada día amanece una más. Lo importante no es conocer a ellos, lo importante es conocer la gracia de Dios, que se revela con aquellos que hemos sido obedientes a la palabra de Dios y nos mantenemos firmes. O sea, las dudas se acabaron. La firmeza de que soy un hijo de Dios y que la gracia de Dios está sobre mí porque soy un varón de Dios. Debe de hacerse, pero sin duda, acerca de Cristo. Por lo tanto, somos salvos por la gracia de Dios. Según lo que leímos nosotros en Efesios 2:8. Y no es por la gracia, digamos, por acto humano, es por la voluntad de Dios. Estamos firmes en esa gracia, hermanos, según hemos leído Romanos 5:2, porque es necesario mantenernos firmes con la bandera en alta, de que esta es la enseñanza de Cristo. Habla de que va a volver por segunda vez y va a destruir a este mundo, hermanos, y los elementos de la tierra caerán sobre la tierra. Hay que tener convicción de esto y recibir la gracia de Dios de mantenernos firmes en lo que Dios está anunciando. El apóstol Pablo, hermanos, habla acerca de la administración de la gracia de Dios que fue dada. Esto lo encontramos aquí en el libro de Efesios, capítulo 3, en el versículo 2. Si vamos a Efesios, capítulo 3, en versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que fue dada para con nosotros, que por revelación fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coheredores y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vemos aquí, hermanos, la administración acerca de la gracia de Dios. Como dice el versículo 2, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada para con nosotros. También vemos aquí, hermanos, que el predicar es parte de la administración de la palabra de Dios. Administrar, hermanos, es ordenar el pensamiento de Dios, conforme es la voluntad de Dios. Vamos a hablar acerca de la fe, vamos a hablar acerca del bautismo, vamos a hablar acerca del perdón de pecados, vamos a hablar acerca de las tribulaciones, vamos a hablar acerca de las maldiciones. Eso es administrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla del Evangelio, de la gracia de Dios. La palabra de su gracia es la que nos ayuda, hermanos, a mantenernos firmes, porque es el alimento espiritual que encontramos, que nosotros necesitamos hacer siempre. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 20, en el versículo 32, si me acompañan en Hechos 20, versículo 32. ¿Ya, hermano? En Hechos 20, en el versículo 32, dice: y ahora, hermanos,
os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hay una gran promesa, hermanos, en la palabra de Dios, en que tanto en este lugar como en muchos otros lugares del mundo donde se predica la palabra de Cristo, dice, versículo 32, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Tiene poder la palabra de Dios para sobreedificaros. Nuestra convicción, nuestra firmeza de lo que yo creía antes, ahora ha sido sobreedificado en la palabra de Dios, pero debo de tener firmeza también de lo que he aprendido acerca del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Este mensaje divino de Dios tiene que tener en mi corazón firmeza de acuerdo a lo que Dios enseña, hermanos, para que la gracia de Dios no haya sido recibida en vano. El Antiguo Testamento, hermanos, está lleno de ejemplos de cómo la gracia de Dios se recibió en vano. Y podemos entrar nosotros en buenos ejemplos. El pueblo de Israel, por ejemplo, cuando salió de mano dura con Moisés, Dios hizo muchas obras y milagros a través del siervo Moisés. Incluso cuando pasaron el Mar Rojo, la fuerza divina de Dios se hizo visible, porque dice que el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo en tierra seca. Y cuando pasó todo el pueblo al otro lado del Mar Rojo, caminaron todavía aún más profundo allá por el monte de Sinaí. Y cuando Dios le dijo a Moisés que subiera, y Moisés se tardó hablando con Dios, el pueblo de Israel vio la gracia de Dios. Sus corazones fueron conmovidos. 400 años de silencio que Dios no supo, o sea, el pueblo de Israel no supo de Dios. 400 años. Hasta que Dios usó a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. Dios hizo la obra y lo llevó al monte Sinaí. El pueblo de Israel volvió a creer en Dios. Volvió a confiar en Dios a pesar que durante esos 400 años ellos se olvidaron de Dios y comenzaron a creer en cosas que Dios no había probado. Pero Moisés, estando hablando con Dios, el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Y comenzó ese pueblo, hermanos, a construir ídolos. El hermano de Moisés, Aarón, fue a quien usaron ellos para construir un becerro. Y este será nuestro Dios. Así que la gracia de Dios en creer en Dios fue espontánea. ¿Cuánto tiempo habrá durado? Para que alguien alborotó a un pueblo y dijo, sí, hagamos un Dios y hagámoslo a esta imagen. Cuando Moisés salió de hablar con Dios, vio al pueblo el pueblo de Dios en una situación muy distinta. Y ahí pues ustedes saben de que Dios, Moisés quebró las tablas. Algo así, hermanos, hoy en día podemos recibir la gracia de Dios
Podemos bautizarnos para perdón de nuestros pecados y Dios quiere que nosotros seamos renovados constantemente a través de la palabra de Dios. Pero de alguna forma, escondido en la mesa, escondido de todo el mundo, yo hago cosas que son prohibidas por Dios. Entonces he recibido la gracia de Dios en vano. Porque hago cosas que ya no debía hacerlas. Son cosas que Dios me ha perdonado el día que yo me bauticé para perdón de mis pecados. Y eso significa que ya no volveré yo a hacer aquello por lo que Dios a mí me ha perdonado. Eso es recibir la gracia de Dios en vano. Dios provee, hermano, la salvación. El hombre la acepta, la salvación. Pero Dios no obliga a nadie a que haga lo que debe hacer. Muchos tienen, hermanos, en su corazón un velo con respecto a la gracia de Dios debido a sus creencias que ha tenido en su corazón. Le acompaño a que veamos nosotros en 2 Corintios 3:15. Si nos vamos nosotros a 2 Corintios, capítulo 3, en el versículo 15. 2 Corintios 3:15 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, ¿qué dice? Libertad. Y por tanto, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Así que en veces no entendemos o vemos claramente la gracia de Dios. La interpretamos mal hasta el día que nosotros nos convertimos en el Señor. Entonces nosotros se nos ha quitado ese velo y podemos entender más claro cuál es la gracia de Dios. Se habla mucho, hermanos, acerca de la naturaleza corrupta, del hombre que supuestamente heredó el pecado de Adán. Se enseña erróneamente que el pecado de Adán fue imputado, o sea, contado en el hombre, la cual no es nada cierto. Dice el libro de Ezequiel 18:20, en este libro, en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a ese texto bíblico. Vamos a ir al libro de Ezequiel, que es en el Antiguo Testamento. Y ahí encontramos nosotros donde el texto bíblico prácticamente dice: el alma que pecare, dice, esa morirá, dice. El padre no llevará el pecado de su hijo, ni el hijo llevará el pecado de su padre. Porque el alma que pecare, esa morirá. Así que en el mundo, hermanos, hay tantas ideas. Pero si nosotros tenemos algunas de ellas y nos hemos bautizado en Cristo Jesús, entonces hemos recibido la gracia de Dios en vano, porque en cierta forma sigo creyendo en estas cosas. Por ejemplo, las mamás. Hoy me voy a meter en el tema de las mamás. Las mamás que tienen supersticiones tan llenas de ideas del mundo. A su bebé le ponen en la cuna, le llaman el ojo de venado, ¿no? Debajo, para protección de cualquier mal espíritu. ¿No?
también la idea de un brazalete rosado o un amuleto ahí, ¿va? También, para que ningún espíritu maligno le haga daño a mi bebé. Usted se bautiza con esa idea. Es más, usted ve lo que le llaman la lectura esa del cielo, que llaman Acuarios y Cánceres y Sagitario. Y anda leyendo la revista que dice el día de hoy. Todas esas cosas. Usted se bautiza con esas ideas. Ha recibido la gracia de Dios en vano, porque jamás se arrepintió usted de ninguna de ellas. A nosotros nos puede hacer creer. Se bautizó. Qué bien. Bienvenida a la iglesia. Gloria al Señor por eso. Qué bueno. Pero su corazón solamente Dios lo conoce. Y Él sabe que usted no le puede mentir a Él. Así que la gracia de Dios puede ser recibida en vano. Porque en cierta forma no queremos soltar algunas cosas que no son aceptadas por Dios. Sin embargo, al obedecer el Evangelio de Cristo, el hombre recibe, hermano, la gracia de Dios y está siendo ser reconciliados con Dios. Porque debe de haber una parte sincera del hombre, donde yo me arrepiento de todo corazón, de todo lo que he hecho, he creído y lo que yo fui antes. Para que así la gracia de Dios, hermanos, viva en mí. Para que así Cristo pueda vivir en mí. Y yo pueda decir, hermanos, con la frente en alta, como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí, dice él todavía. Y lo que ahora vivo en la carne, lo viviré para el Señor, sin dudas, sin mentalidades del mundo, sino que con una mente de Cristo llena de todo el poder de Dios para salvación, como dice en Romanos 1:16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La gracia de Dios, hermanos. ¿Vivirá o vive la gracia de Dios en usted? ¿Ha recibido usted la gracia de Dios en vano? ¿O cómo está su relación con el Padre Espiritual? Vayamos nosotros al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. En el libro de Santiago, capítulo 1, en versículo 22 dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. O sea, Santiago aquí nos dice, hermanos, a través de la palabra, que no solamente vayamos a ser nosotros buenos hacedores, pero también dice oidores. El oír, hermanos, implica saber entender lo que estamos comprendiendo. Pero una vez nosotros entendemos porque oímos bien, entonces quiere decir que tengo que poner todo en práctica de lo que yo he aprendido. A eso se refiere la palabra hacedores. Y dice, no solamente ser oidores. Oímos bien, pero no ponemos nada en práctica. Seguimos como
antes de ser bautizados. Seguimos con las ideas absurdas del mundo. Llegamos a la conclusión de que por fin cada quien piensa lo que cada quien quiere pensar. Y no es así. Hay un Dios, dice Efesios 4:4. Hay una fe, un bautismo, un Señor y un Dios, en la cual nosotros, hermanos, tenemos que ponernos en la gracia de Dios. Y para eso necesitamos oír el mensaje de Dios y ponerlo en práctica según la enseñanza de Cristo. Dice aquí mismo en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una de las condiciones es apartarse del mundo y no andar mezclándose en las cosas del mundo, del pecado en sí. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es, ¿dice qué? Vana. Es vana. Por lo tanto, debemos de actuar tal como Dios nos ha enseñado y conforme la enseñanza de Él, nosotros vivimos en este mundo. Regresando al libro de Gálatas, capítulo 2, en el versículo 21, aquí encontramos, hermanos, una parte donde nos dice la siguiente forma, en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y con este versículo me retiro. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios. Y esto es para los judíos. Los judíos querían mantenerse firmes bajo una ley que ya no existía. Porque la ley judía murió en la cruz, según Colosenses 2:14, donde esa ley quedó anulada y se estableció una nueva ley, que es el Nuevo Testamento. Por eso que Pablo aquí dice en versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Para nosotros serán otras leyes paganas del mundo, leyes que no tienen vida ante Dios, pero sí significan algo para uno. Entonces, si me bautizo o si ya soy bautizado en Cristo, pero tengo estas ideas que no son de Cristo, entonces sí, en vano he recibido la palabra de Dios. Pongamos todos de pies, vamos a cantar un canto de invitación.